Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hacer lo que es la demostración del el examen del tacto rectal. Entonces, primero algunas consideraciones que hay que tener para este examen. Como siempre, realizar la asepsia-antisepsia antes y después de tocar al paciente. En este examen específico vamos a cuidar mucho el ambiente. El ambiente tiene que ser privado, tiene que ser cómodo, tiene que ser bien iluminado. Y para este examen en específico vamos a necesitar la presencia también de una tercera persona en la sala. Puede ser de preferencia una persona del mismo sexo del paciente, puede ser alguna enfermera, algún ayudante, pero no podemos estar nosotros solos con el paciente. Nos vamos a presentar con nuestro paciente y le vamos a explicar lo que le vamos a realizar. En este examen generalmente los pacientes suelen ser un poco reticentes a hacerse esto porque es bastante incómodo y además el pudor que tienen ellos, pues entonces les hace muchas veces negarnos la posibilidad de este examen. Entonces le explicamos todo lo que le va a pasar, lo que le vamos a realizar, le explicamos por qué es importante realizar este examen y le pedimos su consentimiento, si él está de acuerdo con el examen o si no. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las posiciones en las que vamos a realizar este examen. Podemos hacerlo en posición ginecológica, en posición proctológica, que es esta posición con el paciente echado. También podemos hacerlo en posición de pie, apoyado sobre una mesa, o en posición de Sims o posición de litotomía, ayudándonos de la camilla. Algunos autores dicen que pueden hacerlo también en posición urológica o en posición genupectoral, que es con el paciente localizado en la camilla de rodillas y con el pecho pegado a las rodillas, como haciéndose bolita más o menos. Después, una vez localizado nuestro paciente, nos aseguramos de nuestro material. Para este examen vamos a necesitar usar guantes, sí o sí, ya sea en la maqueta y ya sea sobre todo en el paciente en la vida real. Es mucho mejor si en la mano que vamos a explorar usamos un doble guante. Necesitamos un gel de lidocaína, un anestésico para que no sea tan incómodo. Tienen que recordar que el lubricante o el anestésico tiene que ser hidrosoluble para no producir ningún tipo de reacción en el paciente, y nosotros vamos a usar un gel de lidocaína que además de ser lubricante es también le da un poco de anestesia. Hablando también sobre las indicaciones de este examen, en qué casos hacemos. Cuando el paciente nos refiera que tiene prurito en la zona anal, cuando sienta la presencia de un cuerpo extraño, cuando tenga sintomatología prostática, cuando tenga la existencia de neoplasia, si necesitamos hacer un control, cuando nos refiera hemorragias o rectorragias por toda la zona. Y en las mujeres, cuando esta se encuentre en etapa gestacional, también podríamos hacer en algún momento este examen por la presencia de hemorroides, quizá en un primer y segundo grado todavía. Hablando de las contraindicaciones, serían las hemorroides ya de tercer y cuarto grado, en el que vamos a hacer más daño que bien al explorar esta región. Si el paciente lo tiene, podríamos incluso desencadenar una hemorragia y empeorar la condición. En caso de fisuras anales, porque lo mismo podríamos desencadenar una hemorragia. En niños no podemos realizar este examen cuando el paciente tiene algún tipo de fractura de pelvis, cuando tengan constipación o algún tipo de fecaloma, no se recomienda hacer este examen. Y por último, cuando el paciente nos dé su negativa. Si el paciente no quiere realizar este examen, entonces le explicamos como que las consecuencias de no realizarlo, dejamos siempre la puerta abierta a que venga en una posterior consulta para poder hacerle, pero no podemos realizarlo. Entonces este examen consta solo de dos partes, que van a ser la inspección y la palpación. La inspección vamos a hacer una pasiva y otra activa. Entonces,
En la parte de la inspección, cuando ya tengamos a nuestro paciente localizado, en la parte de la inspección pasiva simplemente vamos a observar. Podemos dividirlo primero en regiones, que van a ser la zona sacrocoxigia, trazando un círculo más externo, la perianal, la que está circunferencial justo cerca de la cavidad anal, y la zona anal. Entonces, en la zona sacrocoxigia, ¿qué es lo que podemos ver? Podríamos ver dermatitis de la piel, enrojecimientos, algún tipo de fístulas que produzcan secreciones, quistes, algo que se conoce como el seno pilonidal, que se encuentra en esta región y suele ser un defecto congénito, pero que trae complicaciones porque puede fistulizar o abscesarse. Entonces tendríamos que verlo, que tomarlo en cuenta. En la zona perianal podríamos ver igual del mismo modo eritemas, fisuras, algún tipo de abscesos, donde vamos a ver una asimetría de la región perianal. Y vamos a ver la piel muy enrojecida, muy dolorosa, hinchada. Podríamos sospechar de un absceso subyacente, y en esta región son muy importantes porque si no lo tratamos nos podría llevar a un Fournier, tal vez, si es como complicación. También podríamos ver algún tipo de heridas, cicatrices, heridas infectadas que produzcan secreciones. Y en la región anal podríamos ver condilomas, algunos signos de lo que son el virus del papiloma humano o algunos signos de enfermedades de transmisión sexual. Podemos ver hemorroides, generalmente la del grado 1 y 2 no vamos a poderlas observar a simple vista, pero ya las grados 3 y 4 van a ver que sobresalen de la región anal. Podemos ver pilcomas, fístulas, eritemas, algún tipo de pólipos en esta región. Una vez hayamos concluido con la inspección pasiva, pasamos a la inspección activa. Para esto le pedimos a nuestro paciente que haga la maniobra de Valsalva, es decir, que contenga la respiración y puje. Y con esto vamos a poder evidenciar alguna protrusión por la zona de la cavidad anal. Podría ser tanto de parásitos, de sangre, de secreciones, algunas hemorroides que al hacer Valsalva pueden protruir. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Wilson-Johnson, que es la pérdida de tono al hacer la maniobra de Valsalva. Y generalmente esto se da en pacientes que han sufrido algún tipo de agresión sexual. Entonces podríamos es algo interesante que podrían acordarse. Ya. Una vez acabada la inspección, tanto pasiva como activa, vamos a pasar a la parte de la palpación. La parte de la palpación, igual localizamos a nuestro paciente en las posiciones que ya hemos mencionado y nos ponemos adecuadamente los guantes, mejor si usamos doble guante en la mano exploradora, y en el dedo que vamos a introducir para hacer el examen nos ponemos un poco de gel de lidocaína o del lubricante. Tenemos que explicarle a nuestro paciente que al nosotros hacer este examen va a sentir muchas ganas de defecar, pero que esto no va a pasar, se va a sentir un poco incómodo, pero que va a tratar de darle la mayor confianza que se pueda. Y si es que siente algún tipo de dolor o mucha incomodidad, que nos lo haga saber. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el coqueteo anal. Antes que todo, hay que cuidar el pudor del paciente y la parte que no estemos explorando, vamos a cubrirla con una sabanilla. Ahora sí podemos comenzar. Hacemos el coqueteo anal, que se trata de dar unas cuantas vueltas alrededor de lo que es el orificio anal. Esto es para que el paciente no sienta de golpe cuando introducimos el dedo y que como que el esfínter vaya relajando un poco y no le sea tan doloroso. Entonces lo primero que vamos a hacer es con una inclinación de unos 45 grados vamos a empezar a introducir el dedo. Para esto le pedimos a nuestro paciente que tome una respiración al momento nosotros de empezar a introducir el dedo. Vamos a introducir una falange y con esto vamos a evaluar el tono del esfínter. Vamos a introducir la segunda falange y con esto vamos a evaluar lo que es la ampolla rectal.
Y en esto vamos a dar una pequeña vuelta de 360 grados para poder evaluar todas las paredes de la cavidad anal. Y una vez hayamos hecho esto, vamos a introducir todo el dedo para poder evaluar lo que es la próstata. Una vez que hayamos terminado el examen, vamos a ir retirando con movimientos circulares y le vamos a brindar un apósito al paciente para que éste se pueda limpiar y decirle que hemos concluido con el examen. Ahora, ¿qué es importante saber a la palpación? ¿Qué detalles vamos a saber a la palpación? Podemos encontrar primero algún tipo de nódulo, algún tipo de masa, algún tipo de secreción. Cuando nosotros sacamos el guante, tenemos que observar cómo ha quedado nuestro guante, si hay la presencia, por ejemplo, de algún tipo de secreción, de algún tipo de hemorragia, de contenido fecal. Todo eso tenemos que evaluarlo. Tenemos que evaluar si al tacto hemos encontrado algún tipo de pólipo o si alguna masa que le haya producido dolor al paciente. ¿Qué es lo principal que vamos a evaluar dentro de la palpación también? Es importante que sepan que en mujeres también se puede realizar este examen y lo que vamos a evaluar es el fondo de saco y el cérvix, pero generalmente no es tan común como en los hombres. Pero en los hombres, aparte de todo esto que hemos visto de encontrar nodulaciones, masas, evaluamos la próstata. La próstata nosotros vamos a palparla de una consistencia firme, de una consistencia elástica, tiene que ser indolora y la consistencia es tipo más o menos como si tú te apretaras la nariz o como un globo de agua, o sea, tiene que ser firme pero no tan blanda ni tan indurada. O también ustedes pueden, por ejemplo, juntar el pulgar con lo que es el dedo meñique de esta forma y tocar acá la parte de la hipotensión tenar y más o menos esa consistencia tiene una próstata sana. Debe medir más o menos de 4 centímetros de diámetro y tiene que pesar 18 a 20 gramos. ¿Cómo vamos a medir nosotros esto con el tacto rectal? Midiendo los traveses de dedo con lo que hemos palpado. Entonces, como hacemos un giro de 360 grados, vamos a ir midiendo cuántos traveses de dedo aproximadamente. Lo normal es que sea de 3 a 4 traveses de dedo. Patologías que vamos a poder encontrar relacionadas. Me olvidé mencionar que lo que estamos valorando a la exploración de la próstata es la zona periférica de la próstata. Entonces vamos a poder encontrar algunas patologías como por ejemplo ser una hiperplasia prostática benigna, que vamos a correlacionar con la sintomatología del paciente, pero la próstata se va a ver aumentada de tamaño, pero de consistencia todavía blanda. Sin embargo, orientándonos más a una patología maligna como ser un carcinoma, vamos a poder ver el aumento de tamaño, pero de una consistencia pétrea, de una consistencia muy dura. También, sobre todo en pacientes jóvenes, podemos ver lo que es la prostatitis, que vamos a poder palpar la próstata, pero de características muy dolorosas y muy inflamada, aumentada de tamaño, pero muy inflamada. Entonces, esto es más o menos todo lo que podríamos ver al examen del tacto rectal. En el caso de la próstata, como vamos a tener una sospecha, para seguir indagando nos podríamos hacer ayuda de algunos exámenes complementarios, como son el antígeno prostático o el PSA, esto lo vamos a medir laboratorial. Normalmente suele estar entre 0.4 nanogramos ml. Y esto también nos podría dar algún indicio de un agrandamiento de la próstata. Una vez que hemos terminado el examen, como ya les dije, le damos un apósito al paciente, le pedimos que se limpie, que puede cambiarse, le explicamos todo lo que hemos encontrado, si es que necesitamos hacer algún examen complementario extra, y con esto habríamos acabado. Nos quitamos los guantes, hacemos asepsia, antisepsia otra vez, y aquí acaba lo que es el examen de tacto rectal.